Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas y gracias por acompañarnos en este espacio virtual de Florida Universitaria. Esta jornada llamada Florida Orienta, Diseñando tu Futuro, tiene el propósito de proporcionar una visión completa sobre las múltiples opciones profesionales del sector. Mi nombre es Carla, del Departamento de Atención al Futuro Estudiante y además exalumna de Florida Universitaria, y os estaré acompañando a lo largo de esta jornada. Y para esta charla contamos con la participación de Eider Viela, que es actualmente Team Coach de grado Lane y además exalumna, y con Adriana Dura, exalumna del grado Lane, que ha fundado su propia empresa dentro del grado y que os va a contar más sobre su experiencia. Y al final de la charla abriremos un espacio para resolver todas las dudas y todas las preguntas que os puedan surgir acerca del sector. Así que, bienvenidas. Gracias. Gracias. Vale, pues nada, gracias Carla. A ver, ahora. Vale, pues hoy os venimos a hablar un poco de la parte de emprendimiento y hablar un poco pues, de cómo está cambiando el mundo de la empresa, de cuál está siendo un poco esa transformación que estamos viviendo. Y por ello, como bien os ha presentado antes, pues yo soy Eider y os voy a contar un poco pues, la parte como más teórica y voy a hablar pues, de tendencias, de competencias, de los perfiles que más se demandan. Y luego, pues Adriana le iré haciendo preguntas y también pues, nos contará un poco pues, desde su experiencia más concreta y de lo que ella ha podido vivir durante su etapa académica. Vale, entonces, pues por contaros un poco, el emprendimiento ahora mismo yo creo que es algo que está en boca de todos, que lo vemos pues tanto en la televisión como en las redes y ahí pues detectamos diferentes tendencias, ¿no? Pues desde la economía digital y el Big Data, luego también pues otras tendencias que se centran más en el tema de la educación y la formación digital. Por otra parte, también estamos enfocándonos mucho debido al contexto mundial en sostenibilidad y en el medio ambiente, y luego también en la salud y bienestar de las personas. Vale, un poco también hablando del perfil que en concreto que buscan, ¿no? Pues las empresas, una vez pues acaban los jóvenes sus etapas universitarias, se buscan, ¿no? Pues personas que tengan esa capacidad de ser innovadores e innovadoras y que sean capaces de detectar oportunidades y de sumar valor en el sitio en el que estén, ¿no? Y que tengan también pues, por allí esas capacidades de liderar y de liderar de manera colaborativa y que puedan trabajar en equipos diferentes, con personas de distintos sitios y también unido a esto, pues que sean capaces de adquirir pues, esas habilidades necesarias para integrar toda la parte digital y transformar las empresas mediante el uso de estas, ¿no? Entonces, pues por ahí nos encontramos pues con estas competencias fundamentales, pues como ya venía mencionando, ¿no? Pues como puede ser la creatividad y la innovación, el liderazgo de la autogestión del trabajo de cada uno y cada una, la resiliencia y la gestión del estrés, pensamiento crítico, resolución de problemas. Y ahí, Adriana, un poco, pues te pregunto que tú en tu etapa de estos últimos años y como emprendedora también, ¿qué competencias de estas has tenido que trabajar más? Con un poco, con todos estos cambios constantes que vivimos, ¿cuáles han sido las que más has podido trabajar tú? Pues mira, yo creo que con Lane, que ha sido como el salto desde bachiller, que era una niña, hasta ahora que tengo mi propia empresa y tal, ha sido como un salto en el que he aprendido muchísimo y creo que Lane tiene como dos puntos muy clave, que es que por una parte te potencia muchísimo tanto herramientas como habilidades de comunicación con tu equipo y un poco lo que pone ahí, colaboración y trabajo en equipo, pensamiento crítico y resolución de problemas, liderazgo y autogestión, pero por otra parte también te estimula mucho a adaptarte a lo que es el contexto actual, tanto social como histórico, y estar adaptándote y aprendiendo constantemente. Entonces, esto te permite poder invertir en aprender de lo que verdaderamente te apasiona. Así que, por un lado, tienes como esa parte que te forma en una especie de trabajo y, por otra parte, tienes muchas habilidades de trabajo en equipo y comunicación que en las carreras habituales pues no se trabajan a no ser que sean en proyectos en común y así. Vale.
Un poco siguiendo eso también, nos preguntábamos pues cómo podemos conseguir ese éxito empresarial, esa adaptación al cambio, y una de las claves que encontrábamos, y también, ¿no?, que más allá de clave, que es como una ventaja competitiva que como profesionales podemos ir adquiriendo, es esa capacidad de aprender de manera continua y en ese desarrollo de equipos añadir esa parte de gamificación, donde implementemos diferentes dinámicas y de esta manera conseguir que el aprendizaje durante nuestros trabajos y nuestro desarrollo profesional sea más profundo, ¿no? Y en esa pirámide lo que podemos observar es cómo aprendemos, ¿no? Y justo un poco siguiendo esto de lo que justo hablaba, de que al implementar dinámicas fomentamos nuestro aprendizaje, y luego el hecho de trabajar en equipos y en trabajar de manera colaborativa y en enseñar y en trabajar en conjunto es lo que nos hace aprender en nuestro máximo potencial. Vale, luego un poco hablando también de retos y oportunidades en el sector empresarial, ¿no? Pues al final es un sector y cada vez es algo que interesa a más y más personas, ¿no? Entonces hay diferentes actores a nivel global que son competencia, en el que trabajan de distintas maneras y hacen que luego pues tú diferenciarte en ese sector sea más difícil. Luego también conseguir que los negocios y los proyectos en los que se trabaje, ya sean propios o de otra empresa en la que se empieza a trabajar, se puedan sostener de manera financiera, sea complejo, ¿no? Debido también a esta alta competencia. Y luego también, pues con todo este cambio constante que se vive en nuestro mundo, pues las empresas también tienen que ser capaces de adaptarse a ese cambio, de transformarse, de integrar la tecnología y las herramientas digitales en sus día a día, ¿no? Y luego también, por otra parte, pues nos encontraríamos con oportunidades que puedan haber en el sector empresarial, también viendo un poco pues con la transformación que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Pues al final el emprendimiento sostenible o enfocado en soluciones más sostenibles relacionado con la industria verde va a ir en aumento durante estos próximos años, justo debido a esto, ¿no? Debido a las necesidades que están surgiendo en el contexto actual. También con las diferentes tecnologías y las inteligencias que están surgiendo, van a haber nuevos mercados emergentes que con diferentes habilidades que hemos ido mencionando, si somos capaces de detectar y de poder aprovechar, vamos a tener, ¿no?, oportunidades ahí. Y luego también con este auge de la parte más emprendedora de las personas, de las comunidades, esa red de apoyo que pueda ayudar tanto a emprendedores como empresas, como startups, hace que haya una red de apoyo que pues, te ayude con incubadoras, con acelerar tus proyectos, con un acompañamiento de los mentores, etcétera. Vale, y luego también un poco pues hablando de, oye, pues qué nos haría falta para emprender, ¿no? Yo como persona, ¿qué necesito? Y ahí pues señalábamos pues que era importante pues esa detección de lo que le apasiona a cada uno, de conocer realmente, oye, pues a mí me gustaría ir hacia este sector o hacia este otro, ¿no? Y también un poco volviendo a esa red de apoyos, pues de rodearse de personas y de incluso integrantes del mismo equipo o personas que no lo sean, pero que te puedan mentorizar, que te puedan acompañar. Y luego también el desarrollo de esas habilidades transversales de las que hemos ido mencionando justo al principio de la presentación, que te ayudarán, ¿no?, pues para poder desarrollarte como emprendedor. Y un poco siguiendo eso de pues cómo nos podríamos prepararnos para emprender, pues con diferentes herramientas de aprendizaje que ahora mismo los podemos encontrar perfectamente online, con diferentes programas educativos que sigan metodologías diferentes y también un poco conectando, ¿no?, pues cómo aprendemos con la pirámide esa que os mencionaba antes, y luego también, pues por otra parte, ya de manera más física, pues con eventos y diferentes workshops o actividades de trabajo que se realicen en las ciudades. Y ahí un poco también conecto pues con el aprendizaje y la educación y un poco, pues, ¿no?, de qué pasa con la educación tradicional tal y como la conocemos, ¿no?, que al final se está quedando que el enfoque que se le da es muy rígido, no llega a trabajar realmente las capacidades y las habilidades que necesitan trabajar las personas. Se convierte en un sistema unidireccional en el que nosotros como estudiantes somos simplemente receptores,
y no hay un intercambio, ¿no? de conocimiento ni de aprendizajes. No se hace un énfasis y un enfoque en esas habilidades transversales de las que hemos hablado y también pues existe esa desigualdad de acceso pues, para todo el mundo, ¿no? Y en cambio pues también esa tendencia de la que hablábamos ahora de que pues con estos nuevos métodos y nuevos modelos de aprendizaje pues se hace un enfoque más en aprender de manera experiencial, en aprender pues trabajando en proyectos, mediante el juego, el que el aprendizaje sea personalizado dependiendo, ¿no? de las habilidades, de las competencias, de las pasiones de cada persona y ¿no? el trabajo de esas habilidades blandas que nos puedan ayudar de manera transversal a poder adaptarnos a las diferentes situaciones. Y para ello, ¿no? un poco hablar de claves de un modelo en concreto que es el modelo de Lane, del grado de liderazgo, emprendimiento e innovación, y es justamente pues, relacionándolo con este modelo nuevo de aprendizaje, ¿no? Pues que se aprende y se crea en equipo y de esa manera pues cooperando con las personas de tu equipo y de tu generación vas creando y vas aprendiendo, ¿no? Y siguiendo pues esa metodología que viene de Finlandia, conectando también, ¿no? con las pasiones y los propósitos de cada uno y haciendo énfasis en ese impacto y ahí incluyendo pues, diferentes experiencias internacionales, también siguiendo la misma línea de ese aprendizaje experiencial y cerrando todo con proyectos de empresas reales donde pues, tú desde el primer día pues, tienes que crear y tienes que hacer ese tipo de proyectos y aprender mediante prueba y error, ¿no? Y creo que ahí Adriana nos puede dar de estas claves pues cuál ha sido como el mayor reto que ha podido vivir en un modelo como este, el salir de un modelo más tradicional. Sí, a ver, sin duda el mayor reto que cuando lo piensas no te cabe en la cabeza es la experiencia internacional. O sea, que te digan que de repente te vas un mes a India, que tienes que hacer un voluntariado, no sé qué, cuando igual no has salido nunca de tu país o de tu ciudad, o ni siquiera, o sea, o vives en una ciudad toda la vida, te choca un poco, pero la verdad es que esos viajes son transformadores. Primero, bueno, pues está Berlín o Europa, es como que va cambiando. Luego nosotros fuimos a Costa Rica, pero luego el de tercero, que fue Corea e India, fue literalmente no volví como otra persona, pero volví como muy cambiada, con una forma distinta de pensar y de hecho en Corea fue donde surgió la idea de mi empresa a día de hoy. Son como, te estimulan mucho de formas muy distintas porque al final conoces culturas muy diferentes a las que no estás para nada preparada ni no sabemos nada de lo que hacen. Y por ejemplo en Corea hay una rutina de trabajo muy, muy intensa y al final eso nos hizo sacar adelante cosas que igual en otra rutina no hubiésemos sacado. Pero sí que es verdad que, por el otro lado, la parte del trabajo en equipo con gente que no conoces, trabajar con tus amigos, porque al final son tus compañeros de universidad y son tus amigos, a veces es un poco difícil incluso convivir con ellos en los viajes y así. Y cuando pues tu amigo lo está haciendo mal o lo estás haciendo tú mal y no sabe cómo decírtelo, al final son cosas difíciles y situaciones incómodas, pero agradezco mucho que se nos ponga en esas situaciones porque a día de hoy yo en mi empresa, que la tengo con dos compañeras de equipo de Lane, agradezco pues la fluidez con la que nos damos feedback, cómo resolvemos los problemas, cómo nos organizamos y cómo todo, y considero que igual con alguien de fuera no hubiese sido igual. Vale, y luego un poco también, pues por poneros más ejemplos de qué, ¿no? Hacia dónde podría ir su futuro, pues al final Adriana nos cuenta su futuro de proyecto emprendedor en Closer y luego también pues dentro del mismo campus de Valencia pues hemos podido tener otros proyectos emprendedores como puede ser Cardet, que es una tarjeta de visita inteligente, Genco también es un proyecto que trabajan con café de especialidad y han abierto ahora su propio espacio de su propia cafetería. Colilla también, pues que quiere luchar contra la contaminación que generan las colillas de tabaco. Y luego, pues otro tipo de proyectos que igual alguno habrá escuchado hablar de ellos, que es Gravity Wave, que ellos lo que quieren hacer es luchar contra la contaminación del plástico en el mar y colaboran pues con diferentes puertos y pescadores y recogen de esta manera pues todo
todo el residuo de redes de pesca que se encuentra en el Mediterráneo, luego transforman eso en mobiliario, etcétera. Y también luego, por otra parte, nos podemos encontrar a Globe, que ellos han diseñado y han desarrollado unas cucharillas comestibles pues para evitar pues, esas cucharillas de un único uso que se usan a la hora de comer helados o cafés y también eso. Y luego, por otra parte, pues nos podemos encontrar también el camino intraemprendedor que le llamamos nosotros y es pues que una vez acabas tu proceso académico, decides enfrentarte a un reto que tiene una empresa en concreto y te vas desarrollando ahí, te sigues desarrollando ahí también como profesional. Y ahí pues nos encontramos con personas que han estado en Acción Energía, pues hay una compañera de Adriana que está trabajando allí pues en el departamento de innovación, luego también otra chica está en Nike en el departamento de ventas ahí en Holanda. O Workshable también tenemos, que es una startup que está aquí en Valencia, que lo que busca es conectar freelancers con personas que necesitan expertos en concreto. Y luego, pues Kilómetro Cero, que es una consultora enfocada en la parte de la gastronomía. Y aquí tengo más ejemplos, ¿no? Pues de otras personas que han hecho sus propios proyectos o intraemprendedores o emprendedores, ¿no? Pues con Vaiva nos encontramos que es una consultora pues, que está más enfocada también en la parte gastronómica, luego como Arabés también es otra consultora de innovación y Nonstop Biotech, pues eso es otro proyecto que desarrollamos durante el grado y una vez terminaron decidieron montar su propia SL y pues ahí continúan pues después de 4 años y trabajando y también un poco pues integrando todos esos aprendizajes que tuvieron durante su paso por el grado. Y aquí un poco pues también, Adriana, nos gustaría que contaras pues tu experiencia con Closer, nos has hablado un poco pues también de todo lo que ha implicado para ti, pues el poder trabajar con tus compañeras, el haber trabajado diferentes competencias, el haberos equivocado y pues que os ha llevado también un poco hacia la empresa que habéis fundado ahora pues con solo 22 años. Sí, a ver, Closer nació en tercero, como he dicho antes, en el viaje de Corea. Veníamos un poco, mis dos compañeras Marta y Lucía, ellas tenían un proyecto con otras dos compañeras del grado que eran pop-ups, que son como mercadillos de marcas que están online para darlas a conocer. Y el pop-up se llamaba It's Gen Z Time, porque lo que querían era como un poco de ambiente de ocio de la generación Z. San Valencia, en Castellón, también lo hacemos en Cartagena, como lo hacían, perdón. Antes del viaje, justo, ya estaban organizando un pop-up y escribieron a un centro de ocio de Castellón para ver si quería pagar una colaboración, invertir y tal. Y no les hicieron mucho caso al correo, pero vieron el nombre del correo que se llamaba It's Gen Z Time y le dijeron, ostras, pues estamos muy interesados en captar a la generación Z, hacer que venga, cómo lo podríamos hacer. Entonces, eso se quedó ahí porque ya nos fuimos a India. India es como un poco de desconexión, pero justo después de eso surgió entre ellas dos y nosotras de hacer una especie de consultora de algo, no sabíamos de qué, estábamos como validando un poco a ver de qué hacer y a ellas les surgió aquello, entonces dijeron, vale, ¿por qué no fundamos la consultora de acercar a las marcas a la generación Z? Entonces esa fue como la primera idea, empezamos a hablar a un montón de gente, nos dieron una oportunidad para hacer una formación a unos comercios de Alcira, de un pueblo, para acercar a los jóvenes, a la generación Z, a los comercios. Y de ahí empezaron a salirnos clientes, esas formaciones las seguimos haciendo, pero empezaron a salirnos clientes y empezamos a hacer estrategias para comunicación, o sea, para redes sociales, de todo tipo, pero muy enfocada a la generación Z. Entonces, al final, nosotras somos generación Z, es una generación que está cambiándolo todo, tanto la psicología del consumidor como absolutamente todo, la forma en la que se da clase, la forma en la que se compra, en la que se vive el ocio, todo. Entonces, es un poco dudoso, un poco confuso para la gente de otras generaciones, bastante tipo pues los boomers o mis padres o así, que no lo entienden tanto y tienen empresas y no saben cómo llegar a ellos, o son profesores y no saben cómo llegar a sus alumnos. Y ahora mismo nos encargamos un poco de hacer estrategias para las marcas para que puedan cumplir eso. Pero obviamente todo eso no surgió en el primer momento, hicimos así y no salió la idea, sino que tuvimos una idea
empezamos a validar, vimos que por ahí no era, que era por otro lado, luego por otro, luego por otro, luego por otro, y poco a poco hemos ido creciendo. Y bueno, y gracias a nuestra compañera Lucía, que es muy organizada y lleva muy bien los números, tenemos buenos números, entonces podemos seguir trabajando en lo que realmente nos apasiona. Y ahí un poco a mí me venía la pregunta, ¿no? De volviendo un poco la vista atrás, ¿no? Al primer ese año de Lane, cuando te metiste o incluso antes de entrar, ¿qué habrías hecho diferente o qué consejo te habrías dado a ti misma? No sé, es que yo también lo pienso mucho, ¿eh? Yo también. O sea, lo pienso muchísimo, pero al final en Lane he aprendido mucho que las cosas que te pasan te tienen que pasar, que tienes que aprender de ello. Yo he tenido muchos fracasos, o sea, me acuerdo una vez que tuvimos un error con un proyecto de unas camisetas para paellas y llamaron a la Florida para que me echasen de la carrera, fui una movida, pero bueno, lo pasé bastante mal, pero bueno, y movidas así hemos tenido todos en Lane, unos más que otros, pero al final cada cosa te hace aprender de una parte. A mí eso me hizo darme cuenta que no servía para los números, no es broma, pero me hizo darme cuenta de ciertas cosas que hacía mal. Luego también a la hora de aprender, pues a que pasarlo mal en ciertos momentos también te ayuda a meterte caña más adelante. Entonces, cuando yo entré en Lane era como muy ingenua, pero a la vez tenía como muchas ganas y yo quería salir de la carrera con mi propia empresa. Nunca me hubiese imaginado que fuese una empresa de comunicación. De hecho, yo pensaba que iba a tener mi propia marca de ropa o algo así, lo típico, ¿no? Pero simplemente le daría el consejo de que escuchase a los demás, que se fijase en los demás y aprendiese de ellos y que fluyese un poco. Vale, gracias. Pues nada, esto ha sido todo lo que os veníamos un poco a contar y que, ¿no? Volviendo al principio, ¿no? Que la frase que os poníamos era de que el futuro emprendimiento, ¿no? Es liderar e innovar en un mundo que está en transformación y que, pues, ¿no? Que como emprendedores también entendamos que no es solo crear una empresa, sino ese impacto, pues ya sea conectando la generación Z pues, con las empresas que ya llevan sus cuantos años en funcionamiento. Y pues os lanzábamos la pregunta de qué impacto queréis dejar vosotros en el mundo y que si vosotros os atreveríais a ser laners, ¿no? Y que os miraseis dentro de unos años y ver si estáis haciendo lo que os gusta, viviendo el momento y que pues que os pongáis a reflexionar con nosotras. Gracias. Muchas gracias, Eider y Adriana. Y ahora, por terminar, alguna pregunta que os hacéis por el chat. Como la mayoría sois alumnos que estáis ahora actualmente en la ESO o en bachillerato o buscando incluso ciclos formativos, una de las preguntas que nos hacen es, para cursar este grado, ¿qué modalidad de bachillerato recomendaríais? ¿Contesto yo o contestas tú? Dale, si quieres. A ver, yo por ejemplo estudié el científico, o sea, no, creo que no es como muy obligatorio ningún tipo de modalidad. Sí que es verdad que yo igual cuando hablaban mis compañeros de economía, de contabilidad y esas cosas iba un poco perdida. Entonces, lo más recomendable, entre comillas, sería el social, bueno, pues economía, matemáticas de economía y tal. Pero sí que es verdad que yo tampoco he sentido ninguna dificultad ni nadie me ha puesto ningún problema a la hora de entrar a mi grado. Sí, yo también un poco iba por ahí de que al final pues está claro que necesitas pues esas nociones básicas que te puedan dar pues la economía que trabajas en bachiller o en algún grado superior o incluso ¿no? Esa parte de mates, pero yo creo que también es como importante pues volviendo al tema de las competencias y esa adaptación al cambio de la que hablábamos, esa proactividad, pues el tener esa curiosidad, ¿no? Pues por aprender, oye, pues a mí me gusta en el área de la música pues tener esas capacidades de aprender o pues yo también vengo del área más científica, pero pues esa capacidad de, vale, pues lo que yo sé también lo traigo al grado. Sí, incluso más que una modalidad es como una actitud de querer aprender Eso es. y querer tener una disciplina, o si no te la harán en Lane, pero querer aprender más y saber más y no que como acomodarte en lo que estás haciendo. Eso es. Totalmente. Y otra pregunta que nos hacen, ya más enfocado a pues, conocer un poco vuestra experiencia personal al haber sido las dos exalumnas del grado Lane, es cómo os sentisteis al terminar vuestra etapa académica y dar como un paso a vuestra etapa laboral.
Buena pregunta. Empiezas tú. Vale. Yo una de las cosas que más, y creo que ya no solo cuando acabé la etapa académica, sino que durante la misma también, creo que como en Lane vivimos como cosas súper diferentes para la edad que tenemos, ya sea pues resolviendo conflictos en equipo, yéndonos de viaje, haciendo proyectos, lidiando con problemas con los proyectos. Creo que eso hace que vayamos como de edad más avanzados de lo que toca, ¿no? Entonces yo creo que problemas que mis amigas o mi entorno cercano pudo haber tenido nada más acabar la carrera, yo me di cuenta que sabía cómo enfrentarme a esos problemas o pues cómo lidiar con un jefe o cómo lidiar con compañeros de trabajo que no están rindiendo o cómo tener esas conversaciones difíciles igual que en un primer momento dan un poco más de vergüenza y creo que sí que eso es algo que digo, mira, pues gracias a que yo en la etapa académica lo puedo trabajar, luego una vez he estado en una empresa, he tenido que trabajar con compañeros que son diferentes a mí, lo he podido gestionar mejor, pues ya que lo había tenido que vivir y ya que lo había tenido que sufrir un poco antes. Sí, a ver, yo es que justo cuando yo me gradué en julio, entonces, y mi empresa la constituimos en marzo, entonces yo salí ya como con mi empresa y ya sabía un poco lo que tenía que hacer y así. Sí que es verdad que si no hubiese tenido Closer o hubiese estado investigando en dónde quiero estar intraemprendiendo, porque durante el último curso, o por lo menos en mi caso, como que te incentivan a encontrar algo de lo que realmente quieres vivir y que te apasiona y con lo que quieres crecer. En caso de que no lo hubiese tenido, creo que durante el grado le damos mucha importancia a lo que es la marca personal, entonces salimos sabiendo trabajar muy bien lo que podemos externalizar. Sí que es verdad que hay muchas partes de la metodología que llevamos tan integradas que ni siquiera sabemos que eso se puede vender, quiero decir que eso es necesario en una empresa, lo vemos como algo súper obvio y la realidad es que fuera no está. Pero en Lane te enseñan como mucho a sacarte partido y a decir, me necesitas por esto y lo otro, y a venderte. Entonces, creo que hubiese sabido, porque he visto en el caso de mis compañeros que han sabido enseguida cómo darse a conocer, cómo encontrar nuevas oportunidades y cómo conseguir lo que quieren. Incluso con eso que dice Adriana, a mí me venía, ¿no? De que creo que una de las habilidades o capacidades o competencias que nos puede representar al learner es que ante un problema, ya sea pues dentro de la empresa o con un equipo o lo que sea, sabemos cómo empezar a solucionarlo y no tenemos como miedo a dar ese primer paso de decir, vale, igual no tengo el conocimiento necesario o no tengo las capacidades, pero sé, no me da miedo enfrentarme a ese problema y creo que sí que eso es algo que como nos tenemos que enfrentar a tantos, que lo tenemos como integrado dentro de nosotros. Sí, también muy resolutivos, ¿no? De no encuentro trabajo, sino no encuentro trabajo, ¿por qué no encuentro trabajo? ¿Qué estoy haciendo mal? De hecho, es como constantemente analizar eso. No, ahora nosotras buscando clientes. Este mes no tenemos ningún cliente. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho mal? Y creo que igual actualmente hay más estudiantes o gente conocida y así que no encuentran trabajo y se quedan en no encuentro trabajo o me voy de camarera al barrio de no sé dónde. Sí. Pues bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias, Eider, muchas gracias, Adriana, por asistir. Creo que habéis aportado mucho valor en la jornada de hoy y a todos aquellos que queráis conocer más sobre lo que es el grado, sobre nuestro centro o sobre las titulaciones que ofrecemos en Florida Universitaria, os invitamos a venir a alguna jornada de puertas abiertas.